Sociedad Científica Española para el Estudio del Alcohol y el Alcoholismo. Anthony en estos momentos nos va a hablar sobre generar alianza terapéutica cuando el paciente está aliado con su adicción. Anthony, cuando tú quieras puedes empezar. Pues muchas gracias. Gracias a EPSIS por invitarme a participar en este congreso con una asistencia tan numerosa y gracias a los asistentes que desde muy distintos lugares están participando en este exitoso congreso. Eh, yo voy a hablar de cómo generar alianza terapéutica cuando eso es difícil y al mismo tiempo es extraordinariamente importante. Eh, para ello querría empezar explicando un poco que yo empecé mi formación al revés de cómo se suele realizar. La gente normalmente primero aprende la teoría y luego hace la práctica. En mi caso, en el campo de las adicciones ha sido al revés. Empecé con la práctica y luego aprendí la teoría. Eso fue así porque tanto tiempo atrás como en 1975 había una figura que era el alumno interno por oposición. Y cuando yo estudiaba segundo de medicina en la asignatura de psicología, opté a esa plaza, tuve la suerte que me la dieran y por tanto, con 19 años, me encontré viendo pacientes al lado de los médicos del servicio. Entiendo que en 1975 buena parte de la audiencia todavía no había nacido, y las cosas en ese momento eran muy distintas, yo diría que mucho peores de cómo son en la actualidad. Eh, pero esa situación a lo que me llevó es a que primero vi pacientes y luego leí. Eh, y eso me marcó tremendamente, porque cuando uno empieza a leer y es joven se entusiasma con la lectura. Pero en mi caso, era radicalmente escéptico con lo que leía, si eso que leía no me explicaba la realidad clínica con la que yo me encontraba cada día. Por tanto, fue una forma de formarme, digamos que para mí interesante, y muy crítica, ¿no? Eh, en ese momento, ya en ese momento, eh, vi cómo la inmensa mayoría de la gente se hacía la pregunta equivocada. Hola, banco. Voy a ahorrar $100 todos los días. Excelente, señor. Le pagaremos intereses sobre eso. Yo haré lo mismo, pero en vez de ahorrarlos, me gustaría invertir en un ETF que replique al S&P 500. Perfecto. Buena lección. ¿Y bien? ¿Cuánto junté? Usted juntó $50,000. ¿Qué? ¿Solamente eso? ¿No me ibas a pagar intereses? Sí, sí, justamente eso ya incluía el 0,01% de interés que le dimos. Hola, vengo a retirar mi dinero. Claro, claro. Usted juntó $632,000. ¿Qué? ¿Por qué él tiene mucho más que yo? Señor, si en lugar de haber invertido su dinero en la cuenta a la vista, lo hubiera invertido, podría haber conseguido retornos similares. ¿Y cómo puedo aprender para empezar ahora? Haciendo clic en el video podrás acceder a un curso gratuito en directo que se celebrará en muy pocos días, donde aprenderás todo lo que se necesita saber. Pero date prisa, porque al ser gratis hay muchas peticiones y las plazas son limitadas. Si a la fibra, A la fibra, si a la fibra le sumas mi celu, no pagas de más. con el nuevo Movistar Total, suma una línea móvil a tu fibra y llévate un Celu Pro a un preciazo. Además, tienes Disney Plus sin costo adicional. Movistar, conecta con lo que te mueve. Y cuando digo la gente, me refiero no solo a los pacientes, me refiero también a los profesionales, también a los familiares. ¿Y cuál es la pregunta equivocada? Pues la pregunta equivocada, desde mi modesto punto de vista, es ¿por qué me he vuelto adicto? ¿Por qué he desarrollado una conducta adictiva? El método científico
científico nos enseña con mucha claridad que hay que hacerse las preguntas correctas, porque si te haces la pregunta equivocada, toda tu investigación va a fracasar estrepitosamente. Y aquí, por tanto, el siguiente paso sería, ¿cuál va a ser la pregunta correcta? Y para mí, desde la práctica clínica, no desde la teoría, la pregunta correcta no es ¿por qué eres un adicto? ¿Por qué te has convertido en un adicto? Sino que la pregunta correcta es ¿por qué no consigues controlar la conducta adictiva? ¿Por qué no consigues superar tu adicción? Y lamentablemente en muchas ocasiones dedicamos mucho tiempo a entender cómo se llega a la adicción y dedicamos muy poco tiempo a entender las dificultades para salir de ella. Y para entender por qué no consiguen nuestros pacientes superar sus conductas adictivas, es necesario eh, entrar en el terreno de la neurofisiología de las conductas adictivas. Eh, si podéis ponerme la primera de las diapositivas para que la audiencia la pueda ver con claridad. En esa primera diapositiva, la anterior, por favor. En esta podemos ver las áreas cerebrales que están implicadas en todo el circuito adictivo. Y por tanto, aquí vemos las áreas de recompensa, las áreas de control, las áreas de memoria y las áreas donde reside el deseo de tener la conducta adictiva. Esos son esquemas ya un tanto antiguos, ya de finales del siglo pasado, inicios del que estamos ahora, de inicios del XXI, trabajos de Nora Volkow, básicamente con neuroimagen funcional. Y si me pasáis la siguiente diapositiva, por favor, aquí esquematizando mucho la realidad del cerebro adicto, lo que vemos a la izquierda sería cómo funciona un cerebro normal, lo que vemos a la derecha sería cómo funciona el cerebro adicto. Y vemos que, de alguna forma, por simplificar, lo que sucede es que en el cerebro adicto hay como, llamémosle, una hipertrofia de los circuitos de recompensa, ahí donde estamos liberando dopamina a tope, y que esa hipertrofia de los circuitos dopaminérgicos del núcleo accumbens hacen que el deseo de droga en la zona orbitofrontal sea mucho más intenso y que la capacidad frontal de controlar, de gobernar nuestros impulsos sea mucho menor. Esos serían los dos elementos. También hay un impacto en la memoria de menor impacto, pero al final el cerebro adicto lo que tiene es un exceso de deseo y una disminución de la capacidad de hacer frente a ese deseo. Si vemos la siguiente diapositiva, eso que a primeros de siglo se simplificaba, modernamente lo vemos como algo más complejo porque ya hablamos de redes funcionales neuronales y entre las redes funcionales neuronales identificadas
hay dos con una implicación básica en las conductas adictivas. Una es la red de saliencia, que es la red que nos permite controlar, la red cortical, donde tenemos la capacidad de inhibir respuestas, de decir no, y la red de recompensa, es decir, el circuito ventromedial, donde tenemos nuestros núcleos de recompensa que van a liberar dopamina y que nos van a llevar al impulso de repetir la conducta adictiva. Es muy importante entender que los circuitos de recompensa cerebral son fisiológicos, son naturales, tienen la función de perpetuar la especie y por eso nos gratifican cuando tenemos las conductas de perpetuación de la especie, que en el caso de los humanos es alimentarse, es tener relaciones sexuales y es cuidar a los bebés. Y por tanto, esa gratificación es la forma que tiene la biología de asegurarse que repetimos esas conductas indispensables para que la especie sobreviva. Las conductas adictivas lo que hacen es secuestrar esos circuitos y a partir de ahí empieza el drama del adicto que no es capaz de priorizar correctamente los aspectos de su vida más relevantes. En definitiva, de lo que estamos hablando, ya podemos quitar la diapositiva si queréis, es de que el adicto va a tener un dilema entre placer y bienestar. El adicto prima el placer, aunque sea a costa del bienestar. Es como un niño pequeño que quiere el caramelo ya y no le importan las consecuencias negativas de ese caramelo. Por tanto, en esencia, cuando yo quiero ayudar a una persona adicta a que pueda enfrentarse con éxito a su adicción, voy a tener que ayudarle a aprender o a aceptar o a optar por una renuncia al placer inmediato en aras a conseguir un bienestar. Bienestar que es futuro, que va a ser costoso y que a sus ojos es incierto. Por lo tanto, dicho en palabras muy llanas, le estoy vendiendo algo difícil de comprar. El adicto tiene el placer inmediato y yo le estoy planteando un esfuerzo a largo plazo para conseguir un bienestar que a veces él ni siquiera imagina o que es muy pesimista al respecto. Claro, si quiero venderle esto y que me lo compre, porque yo quiero que me lo compre, tengo que tener una estrategia. Y en esa estrategia yo voy a señalar que hay 3 elementos que me tienen que ayudar. El primer elemento es ser capaz de identificar sus valores, aquello que para él es realmente importante, y ayudarle a generar lo que llamamos nosotros las discrepancias internas, ayudarle a que vea cómo su conducta actual le aleja de conseguir los valores, aquellas prioridades que son relevantes en su vida. Si consigo esto, empezamos ya bien, empezamos con una parte relevante. El segundo trabajo que voy a tener va a ser ayudarle a que crea en sus capacidades para hacer los cambios que son necesarios. La persona con una conducta adictiva, cuando la vemos nosotros, es porque antes ha intentado infructuosamente docenas de veces controlar su adicción. Por lo tanto, es una persona que viene de fracasos, con una autoestima baja y que tiene muy poca confianza en su capacidad para hacer cambios relevantes. Y por otro lado, no hay que ser realistas. Nosotros no hacemos que superen la adicción. Nosotros hacemos que ellos
encuentren caminos para superarla. Pero quienes la superan son nuestros pacientes y, por tanto, solo si les ayudamos a creer en sus capacidades se aventurarán en esa difícil singladura de la recuperación. Y claro, para hacer todo eso va a ser indispensable un tercer elemento que es la base de lo que estamos hablando hoy, que es el establecimiento de una alianza terapéutica. Solo con una alianza terapéutica sólida voy a conseguir motivar a esa persona para que se atreva a iniciar un proceso de cambio personal ambicioso, profundo y duradero. Y hoy querría hablar un poco de cuáles son las bases de esta alianza terapéutica. Si me podéis poner la siguiente diapositiva, en ella os quiero mostrar cómo, si yo me pongo en el lugar del paciente, veo las cosas de manera muy distinta. Cuando viene un paciente, él tiene unos deseos y unos objetivos que le traen a la consulta. Y eso a mí me tiene que importar. Si quiero establecer una buena alianza, tengo que pensar, intentar entender qué es lo que quiere y por qué viene ahora y no dentro de 2 años o hace 2 años. Porque seguramente recientemente han pasado cosas que han acabado motivándole, e identificar estas cosas van a ser resortes que podremos utilizar a lo largo del tratamiento para incrementar su motivación. Debo ver hasta qué punto es para él importante la adicción o lo ve como una cosa tangencial. Y debo tener en cuenta que cuando se marche, cuando salga, él me lo diga o no me lo diga, va a valorar cómo ha sido la experiencia. Y que solo si ha tenido una experiencia positiva va a volver. Y que por lo tanto yo debo esforzarme en una persona que es especialmente sensible al rechazo para reforzarle genuinamente y para intentar en todo momento que se sienta cómodo. Debo intentar responder a sus expectativas y debo generar confianza. Y la confianza la debo generar ofreciendo expectativas honestas y razonables. No sirve de nada que yo le venda humo para que después tengamos que encontrarnos en situaciones de fracaso. Desde la perspectiva motivacional, nos gusta decir que generar vínculo con el paciente es tan importante que establecemos la regla del 20%. Os preguntaréis qué significa eso. Pues significa que procuramos que a lo largo de la entrevista vamos a activamente dedicar el 20% de nuestro tiempo a generar vínculo, a establecer alianza terapéutica. Y vamos a intentar entender cómo hacemos para generar este vínculo. Lo primero que os voy a proponer es que para generar vínculo tengamos una actitud motivacional. Esa actitud motivacional, podemos pasar la diapositiva si queréis. No hace falta que haya ninguna diapositiva todavía, gracias. Con una actitud motivacional empezaremos bien. Al tener una actitud motivacional vamos a tener una actitud, un espíritu de colaboración con el paciente. El paciente debe ver que no vamos a imponerle nada, sino que vamos a iniciar un trabajo en equipo. Esto sería uno de los elementos básicos del espíritu motivacional. Y al mismo tiempo, y eso es algo mucho más complicado, tenemos que tener una actitud compasiva en el sentido anglosajón de la palabra compasivo. Compasivo no significa "ay, qué pena me das", sino compasivo en ese sentido anglosajón es he elegido mi profesión porque es una profesión de ayuda y estoy aquí para intentar aliviar el sufrimiento de la persona que tengo delante porque es una persona que sufre. Solo desde esta posición respetuosa y verdaderamente compasiva podremos conectar con nuestro paciente. Estos serían 2 de los 4 elementos del espíritu fundamental de la entrevista motivacional.
Y hay otros dos que, si me pasáis la siguiente diapositiva, están incluidos, y por eso no los cito previamente, en los trabajos que han hecho Miller y Moyers, publicados en el 2021, donde han identificado las 7 habilidades básicas de un buen terapeuta. La primera, la empatía precisa. La segunda, la aceptación. La tercera, la mirada positiva. El ser genuino, el enfocar, generar esperanza y expectativas, evocar y finalmente ser capaz de ofrecer correctamente información y consejo. Voy a brevemente, porque tampoco disponemos de mucho tiempo, repasar todas estas características del buen terapeuta. En primer lugar, la empatía. Todo el mundo dice que es muy empático y a mí me gusta señalar que muchas veces la gente dice que es empática y ya me pongo a temblar cuando dicen que son empáticos, porque la gente pierde de vista que quien define si yo soy empático es el otro. No porque yo diga que soy empático, lo soy. Cuando alguien dice, es que me estás entendiendo muy bien, es que es eso exactamente lo que me pasa, puedo empezar a pensar que soy empático. Es ese esfuerzo por intentar entender la vivencia del otro y la mejor forma de hacer que el otro se dé cuenta que lo estamos intentando es a través de una de las técnicas de la entrevista motivacional, que es la escucha reflexiva, a veces también planteada como escucha activa. El segundo de nuestros elementos básicos es la aceptación, que es también uno de los 4 elementos que constituyen el espíritu de la entrevista motivacional. Y saber aceptar al otro tal cual es indispensable para poder establecer una relación empática. Si no le acepto, ¿cómo voy a identificarme con él? ¿Y cómo sabemos si aceptamos? Pues básicamente lo sabemos más por lo que no hacemos que por lo que hacemos. Está claro que yo no acepto al otro cuando le juzgo, cuando le pongo etiquetas, y los médicos somos muy dados a poner etiquetas, cuando criticamos, cuando moralizamos, cuando les avergonzamos de su conducta. Todo eso está muy lejos de la aceptación y si miramos la práctica de los clínicos, veremos que con demasiada frecuencia esas conductas se producen. La tercera es la mirada positiva en el sentido de la calidez, del acercamiento de Carl Rogers, ¿no? Esa mirada positiva, ese fijarnos proactivamente en las cosas buenas del otro, en las capacidades del otro, es algo esencial para reconstruir su autoestima, para mejorar el vínculo y lo conseguimos básicamente con las técnicas de reconocimiento o de afirmación cuando identificamos en el otro esas capacidades y se las devolvemos valorándolas. Otro elemento básico es el ser genuino, ser auténtico, que el otro vea que lo que tiene enfrente es una persona congruente, una persona que se acepta a sí misma tal como es y que se expresa con respeto, pero siendo quien es, ¿no? Eso cuesta experiencia y evidentemente cuando yo empiezo la residencia es más difícil ser genuino. Cuando uno está en la época de la jubilación, como es mi caso, resulta menos complicado ser genuino. Uno de los elementos básicos también para que uno sea un buen terapeuta es la capacidad de enfocar. No se trata de que mi paciente hable de lo que le dé la gana. Se trata de que yo le guíe a través de sus prioridades para que podamos identificar cuáles son los temas importantes, cuáles son las barreras importantes. En definitiva, poder conectar con los dilemas que está viviendo esa persona, conectar con las ambivalencias que hay detrás de esos dilemas y que son difíciles de solucionar. Y en ocasiones eso implica, cuando hay un objetivo de cambio claro, el paciente que viene
diciendo que quiere solucionar un problema de juego patológico. Ese es el objetivo y, por lo tanto, en esa dirección trabajamos. Hay pacientes que vienen con otro tipo de problemas más neutros, como por ejemplo, no sé si divorciarme o no divorciarme, y entonces enfocar es distinto. No enfocamos en una dirección concreta, sino que enfocamos para profundizar en el problema en situaciones que llamamos de quipuas, para que el paciente pueda acabar tomando sus decisiones. Otro elemento del que somos poco conscientes muchos terapeutas y es muy importante es el de transmitir esperanza. Transmitirle la posibilidad de que hay una posibilidad de que el futuro sea mejor. Para que yo sea capaz de transmitir esperanza, debo tener una doble confianza. Debo tener confianza en lo que yo le voy a aportar, en los tratamientos que nosotros le podemos prescribir, pero también debo tener confianza en las capacidades del paciente para ejecutar los cambios pertinentes. Por tanto, si no tengo esa doble confianza, no transmitiré esperanza a mi paciente. Y para transmitir esperanza es esencial que tengamos un objetivo. Me conviene dejar de jugar, un deseo, quiero superar ese problema y una probabilidad. Si hacemos las cosas bien, tenemos altas probabilidades de éxito. Uno de los elementos técnicamente más complicados, pero más potentes que definen al buen terapeuta es su capacidad de evocar. La capacidad de evocar en un sentido amplio. Cuando yo evoco, intento que el paciente ponga sobre la mesa y sea consciente de sus capacidades, que ponga sobre la mesa su deseo de cambio, que ponga sobre la mesa sus recursos para hacer cambios. De manera casi antagónica al modelo médico tradicional, donde yo soy el experto y le digo al paciente todo lo que tiene que hacer, un buen terapeuta primero evoca, primero saca del paciente todos aquellos recursos que vamos a poder utilizar para ayudarle a que los utilice después en su proceso personal de cambio. Y finalmente, una de las cosas en las que menos nos han formado es en cómo tenemos que darles información y consejo a nuestros pacientes. Parece fácil, yo lo sé, él no lo sabe, se lo cuento y ya está. Y no es así. Hay un método muy claro y muy efectivo para ofrecer información y consejo, que es el método que llamamos PIP, de preguntar, informar y preguntar, y que a mí me gusta más llamarle el método bocadillo. Es No encuentras con pan. Para que yo dé información correctamente, lo primero que tengo que hacer sería la parte de arriba del bocadillo, es preguntarle al otro si es un buen momento para que le informe, si quiere que le informe, porque si no quiere recibir la información vamos a perder el tiempo. Cuando el otro me dice que sí, es cuando yo puedo ofrecerle la información y se la ofreceré en su lenguaje, no en el mío, porque si hablo en mi lenguaje, el otro no va a entender nada. Y cuando he transmitido la información, es cuando voy a investigar, y sería la segunda parte del bocadillo, si esa información ha llegado bien. A veces decimos, ¿me entiendes? Y es un error grave. Siempre deberíamos decir, me he explicado, porque quiero generar el máximo de probabilidades de que si mi mensaje no ha llegado, el otro me lo pueda decir para repetirlo tantas veces como haga falta. El me entiendes inhibe al otro, de cómo me va a decir que no, si voy a pensar que es tonto. En cambio, el me explico pone la carga en mí y por lo tanto le resulta más fácil al otro decir, pues te habrás explicado, pero yo no te he entendido. Por tanto, con esto vemos un poco cuáles son las habilidades que un buen terapeuta debe tener para generar un buen vínculo terapeuta que ayude
a animar a nuestro paciente a enfrentarse con su conducta adictiva con ánimos de superarla. Pero eso no va a ser suficiente. De pequeñitos nos contaban cuentos y a todos nos gustan los cuentos. En el fondo, todos tenemos nuestro propio cuento, nuestra propia historia. Y nuestros pacientes llegan a nosotros con una historia que es un cuento poco feliz, es una historia de fracaso. Llegan porque no están tirando para adelante, llegan porque están sufriendo. No basta con hacer pinceladas. Nuestro paciente va a necesitar poder tener un cuento distinto, poder reescribir su cuento. Y ahí nosotros tenemos que ayudarle con todas nuestras estrategias para que salga de nuestra consulta viendo su propia vida con una posible perspectiva distinta, mejor y más optimista. Hoy en día, en distintos ámbitos de la medicina se ha desarrollado lo que se llama la medicina narrativa. Es algo que no conocemos mucho y que yo animaría a los asistentes a este congreso virtual a leer un poco al respecto, si no lo han hecho, porque es muy útil a la hora de intentar animar a nuestros pacientes a que se atrevan con la tremenda aventura de reescribir su propia vida superando sus conductas adictivas. Y finalmente, hay otro detalle que no es menor y que aprendí curiosamente de profesionales de la informática, profesionales de los juegos, de los serious games. Y ese detalle es que si quiero tener un impacto en el otro para que el otro se decida a hacer cambios importantes en su vida, debo procurar que la experiencia de la entrevista conmigo sea una experiencia memorable. Y cuando digo memorable, quiero decir eso, memorable, que quede en su memoria como algo importante. Si tiene la visita conmigo y a los 3 días se ha olvidado, es difícil que esa visita tenga un impacto suficiente como para que decida hacer cambios importantes en su vida. Si la entrevista le impacta, y le impacta favorablemente, tenemos más probabilidades de éxito. Hay muchas cosas que podemos hacer para que la experiencia sea memorable. Desde antes de que empiece la entrevista, que se sienta cómodo en la sala de espera, que no tenga que esperar, desde cómo le recibimos, cómo le dejamos usar la lengua en la que se siente más cómodo, el tú o el usted, cómo nuestra comunicación no verbal le manifiesta nuestro gran interés por entenderle a él como persona, no verle como una cosa o como una etiqueta. No es una enfermedad, es un enfermo. Y ahí es importantísimo que cuando se acabe la entrevista vea que ha podido compartir experiencias emocionales internas intensas y que normalmente no había podido compartir y que esas experiencias han sido recogidas. Por ponerlo brevemente, tiene que salir de la consulta con una nueva perspectiva. El paciente está en un túnel cuando llega. Cuando sale, aunque siga en el mismo túnel, tendríamos que conseguir que, aunque sea lejos, pueda cierta luz. Y con eso me gustaría llegar a las conclusiones. Si me ponéis la siguiente diapositiva, por favor, en la que os ofrezco para que quien quiera más información la pueda tener. Lo que querría concluir es que es importante entender que la conducta adictiva comporta, como dije al principio, una alteración de las prioridades del individuo.
donde la gratificación inmediata va a dejar en segundo plano los valores y los objetivos vitales del individuo, que en el fondo son mucho más importantes. Solo vamos a ayudarle si primero generamos un vínculo terapéutico sólido que tenga, en primer lugar, el objetivo de empoderarlo, de hacerle confiar en sus capacidades y, en segundo lugar, le ayude a reconectar con sus valores y objetivos vitales. Si conseguimos eso, habremos generado el máximo de probabilidades de que el vínculo terapéutico le convenza y se decida a desvincularse de la conducta adictiva. Y con eso he acabado. O sea que muchas gracias a todos por la atención y si hay alguna pregunta o algún comentario, alguna reflexión, estaré encantado de compartirlo con todos vosotros. Anthony, déjame decirte que hay muchas felicitaciones hacia ti y también preguntas. Mira, una de ellas muy interesante de parte de Carol te dice, ¿cómo puedo establecer alianza terapéutica con un paciente que tiene adicción y posee un discurso desorganizado y verborrea? ¿Has dicho que tiene adicción? Sí, que tiene adicción y posee un discurso desorganizado y verborrea. Sí, cuanto más desorganizado está el paciente, más difícil es, por descontado. En pacientes con verborrea, una de las cosas que suele funcionar bien es asumir que hay que escucharles un rato y luego decirles que ahora ya les he escuchado, que ahora me gustaría que me escuchase a mí. Generalmente a la primera no hacen caso, pero después de 2, 3, 4 veces, poco a poco, conforme hay una labor de modelado que hacemos continuamente, aunque no seamos conscientes de eso. Y cuando yo estoy escuchando al otro repetidamente, me estoy legitimando para pedirle que luego me escuche él a mí, ¿no? Pero es cierto que estos son pacientes, digamos, no los más cómodos, no los que más nos gustan, ¿no? Luego también hay una pregunta de Duina Grande que dice, ¿por qué unas personas desarrollan un cerebro adicto y otras no? Es una buena pregunta de la cual tenemos una cierta respuesta. Ya dije al principio que esto no era la pregunta importante, porque al final todos podríamos llegar a desarrollarlo, pero ya están los estudios de hace muchos años de Mark Shukit en California, que estudió la respuesta, lo estudió con el alcohol, pero es superponible a otras. Al final, por ser breve, cuando yo tomo una droga y esa droga me genera una gran liberación de dopamina y una gran recompensa cerebral, tengo un riesgo mucho mayor de repetir la conducta y de desarrollar una adicción. Y en los estudios de Mark Shukit lo interesante era ver cómo esa reacción frente al alcohol en hijos de alcohólicos se producía en el 75% de la muestra y en hijos de no alcohólicos solo pasaba en el 25% de la muestra. Es decir, todos podemos desarrollar la adicción, pero hay quien tiene una sensibilidad biológica mayor y por tanto su riesgo es mucho mayor. Doctor Anthony, le dice Elsie Vargas, muchas gracias doctor, excelente guía y gran aporte. También dice Karen, felicidades por esta maravillosa ponencia de un profesional tan formado y con tantos valores humanos. Ángel Mejía le hace una pregunta. ¿Cómo podemos mantener la calma con un paciente adicto, intimidante y pedante? Intimidante y pedante. Pedante seguramente no sería una palabra adecuada porque ya implica un juicio de valor. Y cuando yo hago un juicio de valor de un paciente, ya me pongo en una situación donde va a ser difícil empatizar con él. Con un paciente intimidante es importante primar nuestra seguridad. Es decir, yo voy a tratar a mis pacientes de forma totalmente respetuosa,
pero voy a exigir exactamente el mismo respeto hacia mí. Y si no hay respeto, no hay entrevista. Y si tengo que llamar al guarda de seguridad del hospital, llamaré al guarda de seguridad. Es decir, y eso lo voy a decir con calma, pero lo voy a decir con firmeza. También es cierto, una de mis colaboradoras decía, a veces hace falta una barba para que los pacientes hagan caso. Es decir, seguro que si lo digo yo a mis 68 años o lo dice un residente de 24 años, el residente lo va a pasar peor que yo en ese momento. Pero mantener la calma, ser muy respetuoso y firme en la exigencia de un respeto mutuo. Yo le voy a respetar a usted, pero usted me tiene que respetar a mí. Eso es una norma indispensable. Si no hay respeto, todo lo que he contado yo es humo, no tiene ningún sentido. Y en cuanto a lo del pedante, normalmente la persona que está intentando mostrar lo mucho que sabe suele ser una persona insegura, que está intentando ganar seguridad. Una de las estrategias que funcionan mejor es pedir que te cuenten más. Cuando dicen que saben mucho, pues que te cuenten todo lo que saben, porque rápidamente van a mostrar que les falta mucho conocimiento y a partir de ahí tendrás margen de maniobra, ¿no? Lo que no hay que hacer es entrar a competir, a ver quién de los dos sabe más. Anthony, hay muchas felicitaciones como te había comentado. Mari Fernández te dice muchas gracias. Priscila también, gracias, doctor Anthony. Heide Herrera te dice, wow, mis respetos para el doctor Anthony. Me gustó muchísimo su ponencia. Y así más comentarios que también están dentro del chat. Doctor Anthony, ¿podemos volver a mencionar cómo se pueden poner en contacto contigo los asistentes? He puesto la última diapositiva en la que, si no recuerdo mal, está mi correo electrónico y luego está nuestra web también y algunas webs que pueden ser de interés para quien tenga interés en el abordaje que yo estoy planteando. Es un abordaje básicamente motivacional. Es en lo que yo vengo trabajando desde hace unos 25, casi 30 años, y por descontado que estaré encantado de responder a preguntas o a intereses de los asistentes. Perfecto. Doctor Anthony, le quiero agradecer muchísimo por ese tiempo tan valioso que nos ha compartido, también por haber confiado y colaborado con nosotros en este congreso, y ténganos a su disposición para lo que necesite.